Buenas tardes, mi nombre es Brian Yair Ávila Guerrero de Primero R. Espero que se encuentren muy bien todos. Y el tema que escogimos mis compañeros y yo para el proyecto de segundo parcial, que es la mesa de debate, fue el aborto. Y en este caso yo decidí estar en contra del aborto. ¿Qué puede pasar después de un aborto? Es posible que después del aborto tengas cólicos, sangrado y manchado. Es probable que quieras descansar un tiempo, aunque la mayoría de personas retoman sus actividades al día siguiente. El aborto actualmente se penaliza con cárcel en 28 de los 32 estados del país, con penas que oscilan entre los 15 días y los 6 años de prisión. En todos los casos hay causales permitidas como violación o cuando la vida de la mujer está en peligro. En Chiapas y Veracruz, las mujeres son sometidas a tratamientos ilegales, según sus códigos penales, mientras que en Michoacán se les impone de 6 meses a 1 año de trabajos comunitarios. La interrupción del embarazo se castiga con cárcel con penas que van desde 15 días y hasta 6 años en 29 estados del país. Veracruz y Chiapas promueven atención integral, mientras que en la Ciudad de México únicamente penalizan después de las 12 semanas. Ahora les hablaré sobre las causas de mortalidad materna, junto con las hemorragias, las infecciones, la presión arterial alta, la preeclampsia y la eclampsia y el parto obstruido, y además es una de las 5 que es casi totalmente prevenible. Estas 5 causas son responsables del 75% de las muertes maternas en todo el mundo. El aborto no seguro, por su parte, es responsable de al menos 1 de cada 12 muertes maternas. Datos sobre el aborto. El aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es una necesidad básica de atención de la salud para millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. Se calcula que en todo el mundo cada año 1 de cada 4 embarazos acaba en aborto. La necesidad de someterse a un aborto es común. El acceso a servicios legales y sin riesgos de aborto dista de estar garantizado para quienes puedan necesitarlo. De hecho, el acceso al aborto es uno de los temas más controvertidos en todo el mundo, y el acalorado debate que genera está empañado por la desinformación sobre las verdaderas repercusiones de restringir el acceso a este servicio de salud básico. Aborto en México. El aborto en México, referido al aborto inducido, no es punible en los 32 estados de la República a partir de su práctica. Fue despenalizada en todo el país el 7 de septiembre del 2021. Asimismo, el aborto voluntario ya está despenalizado hasta la semana 12 de gestación en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Veracruz y Hidalgo. No obstante, en la mayoría de códigos penales estatales de México el aborto no era penalizado bajo ciertas causales y dentro de un periodo determinado, generalmente entre 12 semanas y 3 meses, como cuando el embarazo resultaba de una violación, en cuyo caso en la Ciudad de México el límite es de 20 semanas. Buenas tardes a todos nuestros espectadores. Me presento, mi nombre es Ángela Michelle García Vázquez y el día de hoy hablaremos sobre el aborto. Empecemos. ¿Qué es un aborto? Un aborto es la interrupción ovulatoria durante el embarazo. Este procedimiento médico se lleva durante el embarazo. Y esto se realiza cuando la mujer ha tomado la decisión de que no está lista o preparada para la maternidad, o bien si el equipo médico considera necesario proteger su salud. También puede ser la forma de prevenir las consecuencias de los embarazos a temprana edad, ya que estos tienen efectos secundarios sobre la salud.
tanto física como mentalmente, en las niñas y adolescentes, ya que convertirse en madres a una temprana edad puede ser algo traumante y perjudicar sus planes a futuro, ya que muchas de las veces tienen que hacerse responsables teniendo que dejar sus estudios y planes de vida. Y de hecho, el acceso al aborto es uno de los temas más controvertidos en todo el mundo, y el acalorado debate que genera está empañado por tanta desinformación sobre las verdaderas repercusiones de restringir este servicio de salud básica. Estos son datos básicos sobre el aborto que todo el mundo debería de saber. Tienen abortos en todo momento con independencia a lo que dicte la ley. Poner fin a un embarazo es una de las decisiones más frecuentes que todo el mundo toma, con independencia de que el aborto sea legal o no. La gente sigue accediendo habitualmente a ellos. 2. Penalizar el aborto no lo impide, solo lo hace menos seguro. Impedir a las mujeres, niñas y adolescentes el acceso al aborto no impide que lo vuelvan a hacer. Es por ello que los intentos de prohibir o restringir el aborto no consiguen disminuir el número de abortos. 3. Muchos de los países están pensando en modificar sus legislaciones para permitir mayor acceso al aborto. En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto sin riesgos. Es fundamental para la protección de la salud y la vida de nuestras mujeres. 4. Penalizar el aborto es una forma de discriminación y aumentar aún más el estigma. En primer lugar, la negación de servicios médicos, incluidos los servicios de salud reproductiva que determinadas personas necesitan, es una forma de discriminación. 5. Penalizar o restringir el aborto impide a los profesionales hacer bien su trabajo. La penalización del aborto y las leyes recreativas sobre él impiden que los proveedores de salud básica puedan hacer bien su trabajo y prestar la mejor atención posible a sus pacientes, conforme a la buena práctica médica y sus responsabilidades éticas profesionales. Y por último, el acceso al aborto sin riesgos es una cuestión de derechos humanos. El acceso al servicio de aborto sin riesgos es un derecho humano, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a no sufrir violencia, discriminación ni tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Recuerden que una mujer que aborta no debe de ser juzgada ni violentada, sino acompañada y apoyada. Y sí, estoy a favor del aborto. ¿Qué tal? Mi nombre es Alison Vanessa Ramírez Bárcenas y yo estoy a favor del aborto, porque el aborto es un tema candente en la sociedad actual, como demuestra el hecho de que según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se realizaron durante el 2018 56 millones de abortos y se esté discutiendo la legalización del mismo en países como Irlanda o Argentina. En mi opinión es correcto que el aborto sea legal, tal y como ocurre en nuestro país, y ello por varias razones. Lo que tenemos que tener en claro es que hasta la 14ª semana el embrión no es un ser humano. El embrión desde el primer momento es una célula viva con un genoma humano completo.
pero científicamente no es un ser humano. Lo es cuando el sistema nervioso y la corteza cerebral están desarrolladas y es capaz y es consciente de percibir estímulos simultáneos. Antes es un organismo multicelular que está viva, pero no es aún un ser humano. Podemos añadir a estos argumentos otras relacionadas con las gravísimas consecuencias y psicológicas que pueda acarrear para la mujer y el propio embrión llevar a término embarazos producidos por violaciones o en los que la vida del embrión y madre pueden correr peligro. En todos estos casos el aborto debe ser un derecho, con más razón, aunque hay muchas personas que oponen al aborto, que se trata de un asesinato, pero no puede ser tal, pues como demostramos antes, el embrión no es un ser humano. Por lo tanto, el aborto debe ser legal, pues bajo ningún concepto supone matar a un ser humano, pues el embrión no lo es y la mujer debe ser pleno dominio de su propio cuerpo. En mi opinión diría que el aborto fuera legal, ya que hay ocasiones en que no cuentan con recursos necesarios para mantener un bebé, o los abandonan, o les pegan, los maltratan, o en otras ocasiones son producto de una violación, o a veces nacen con malformaciones, o la mamá puede tener el riesgo de morir en el parto. Por eso yo estoy a favor del aborto, que sea legal, porque sería más preferible abortar, ya que también a veces suele suceder que las propias mamás no quieren a sus hijos, por eso hay tanto maltrato infantil y abuso a menores. En este caso mencionaré el caso de Paulina, una chica de tan solo 14 años que fue violada por un drogadicto residente, por lo cual quedó embarazada y ni ella ni su familia querían tener a ese bebé, por lo cual optaron por el aborto, ya que además Paulina soñaba con su fiesta de 15 años, por lo cual fue juzgada y criticada por la sociedad y por la misma Iglesia Católica, sin tomar en cuenta que la chica habría truncado sus sueños. A raíz de esto y muchos otros casos han surgido grupos feministas en favor de la mujer para que el aborto sea legal, ya que cada mujer es dueña de su propio cuerpo. En conclusión, las mujeres deberían usar métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado y no tengan que recurrir al aborto. Y en nuestro país hace mucha falta una cultura de planificación familiar para evitar este tipo de situaciones. Hola, yo soy Ivana Ayelín Hurtado Mosqueda del primero R y te voy a hablar sobre el aborto. Yo estoy en contra del aborto porque los bebés no son un producto, son seres vivos y son humanos. Así como luchan por los derechos de las mujeres, también deberían de luchar por los derechos de los no nacidos y de los discriminados. El 24 de marzo de 2016 fue publicada la NOM 046 en el Diario Oficial de la Federación, que estableció que en caso de un embarazo por violación, una mujer puede acceder a un aborto médico legal sin necesidad de presentar una denuncia penal. Esta norma es obligatoria a todos los servicios públicos del país. Consecuencias familiares es te van a criticar porque no tienes un amplio pensamiento y te puedes disgustar con tus familiares por no tener el mismo pensamiento que ellos. Las consecuencias físicas. Yo, una persona que está en contra del aborto, puedo llegar a ser golpeada. ¿Por qué? Por solo estar en contra del aborto. ¿Por qué? Porque esa es mi opinión. Consecuencias legales. Son sancionadas con 3 años de prisión a las mujeres
que aborten voluntariamente. El aborto fue legal hasta las 12 semanas del 2007. En el 2011 fue autorizada la interrupción del embarazo en caso de una violación. En caso de que tú no fuiste responsable, creo que no es justo que tú abortes, porque es tu responsabilidad. También resolvió que esta institución penalizará a las mujeres víctimas de violación que deciden abortar después de los primeros meses de embarazo. Existen ocho casuales por las que el aborto es permitido en el país a nivel nacional. Todas las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo cuando este fue producto de una violación sexual. Mientras que 30 entidades también permiten el aborto cuando el embarazo fue resultado de actos imprudenciales o culposos, con expedición de Nuevo León y Tabasco. Otras casuales del aborto permitido en Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, es cuando existen malformaciones graves del producto. Otras principales complicaciones del aborto son una infección, peritonitis y lesiones en la vagina y el útero. En mi opinión, creo que si tú no fuiste responsable o no te cuidaste, tu obligación es tener a ese hijo o a esa hija y hacerte responsable. Igual, si no lo quieres tener, puedes tener otra opción y darle una adopción. Pero creo que sería tu obligación tenerlo y cuidarlo solo porque no te hiciste responsable. Si fue de una violación, creo que también podrías tenerlo y darle una adopción si realmente no lo quieres, porque a un largo plazo los hijos pueden sufrir de discriminación solo por ser parte de una violación. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Soy Estefanía López Cardoso. Estoy a favor del aborto. La tasa de fecundidad de los adolescentes de 15 y 19 años en 2015 fue de 74.3 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, mientras que para 2021 se observa un ligero descenso al encontrarse en 67.7 hijos nacidos vivos por 1,000 adolescentes, mostrando que hay un descenso después de que empezaron a haber clínicas en las cuales ya se encontraba el aborto como algo legal. También por el precario educación sexual en las escuelas y en el hogar, ya que desde ese momento se va generando una idea en los adolescentes. Por eso es necesario que deje de ser un tabú el tema de la sexualidad, tomando en cuenta que también los barrios pobres son uno de los lugares donde más embarazos a temprana edad se tiene, por lo mismo que no encuentran un acceso a este tipo de información de una manera abierta. El aborto en la actualidad de una forma segura, ya que son los avances tecnológicos, hay menos riesgos de causar daños a las mujeres, tomando en cuenta que las mujeres embarazadas también cuentan con un voto, por lo tanto tienen acceso a decidir si abortan o no. En la actualidad se tiene estipulado que el aborto es un acto por el cual se termina con una vida, que no tiene voz ni voto, cuando en realidad las mujeres tienen un periodo de 14 semanas para poder abortar de una manera libre e informada sobre la interrupción del aborto. ¿La maternidad será deseada o no será? Es un tema que abarca demasiadas circunstancias y puntos de vista. Mi postura ante este tema: considero que debería ser legal y gratuito, ya que muchas mujeres se han enfrentado a de una manera no segura para ellas, ya que el aborto clandestino no te asegura una garantía ante el proceso.
Muchos en la actualidad tienen mal visto el aborto, por lo que ha generado choques de ideología a favor y a contra, ya que muchas mujeres se han enfrentado a este de una manera no segura para ellas, ya que el aborto clandestino no te asegura una garantía ante el proceso. Muchos en la actualidad tienen mal visto el aborto, por lo que ha generado choques de ideología a favor y a contra del tema, ya que la mayoría de los embarazos no deseados son a consecuencias de violaciones y por falta de información sobre la sexualidad y todos los métodos anticonceptivos de la actualidad, lo que ha generado que el tabú del aborto tenga graves consecuencias, las cuales creer que a lo largo se crea el cáncer de mama o sangrados internos, pero con la tecnología avanzada se ha descubierto que no se genera cáncer de mama ni sangrados si se sigue el método médico, que es más seguro para las mujeres. La maternidad será deseada o no se será. Puede negar que legal o ilegalmente el aborto existe. Según cifras de la OMS, hay por año a nivel mundial 22 millones de abortos clandestinos y mueren alrededor de 47,000 mujeres. La OMS expresó: el riesgo es mínimo si se utiliza un método basado en pruebas para interrumpir un embarazo en sus etapas iniciales y si es tratado en un centro de salud. Es máximo si se emplea un método peligroso, como el uso de sustancias causáticas por vía oral o vaginal, para interrumpir de forma clandestina un embarazo avanzado. Frente a estos números de la problemática clandestina y el riesgo es una u otra modalidad, entre países han decidido debatir la legalización del aborto y la penalización del mismo. Uruguay fue el primer país en Sudamérica en legalizar el aborto por la propia voluntad de la mujer, aunque antes de decidir se debe pasar por un equipo multidisciplinario. Las organizaciones pro vida y las organizaciones feministas desaprueban o aprueban el aborto respectivamente, basados en diferentes posturas y pensamientos. La concepción de la ley, por otra parte, de las organizaciones pro vida es muy diferente. Victoria Vergara, vicepresidenta de Mujemi, Protección Materno-Infantil, manifestó que el aborto es un mal no deseable y agregó que lo vemos como la eliminación de una vida. Consideramos que existe vida desde la concepción y que el aborto libre, como está planeado en Uruguay, es una atrocidad. Y también que hay una desinformación malintencionada sobre la población en general, para generar información sobre este tema. Por su parte, Portela lo definió como un drama social muy importante, que también tiene efectos en el desarrollo social del país, y agregó que viola un derecho fundamental del ser humano, que es el niño que está en el vientre de la madre. También vulnera derecho de la madre gestante, que tiene derecho a la protección social de su situación en particular. Es un derecho que tenemos todas las personas, en las que por la ley no se puede atacar nuestra libertad de pensamiento. Sin embargo, muchísimos médicos han declarado objeción de conciencia. Los argumentos antiabortistas tienen una base religiosa, considerando que todas las vidas son sagradas y deben ser protegidas. Por eso suelen definirse como un movimiento pro vida. Los antiabortistas definen que el embrión o feto es una vida humana y priorizan su derecho al nacer antes que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Por ese motivo, reclaman leyes más estrictas y apoyan la prohibición del aborto libre, que permite a la mujer de algunos países abortar durante las primeras semanas de embarazo sin necesidad de aportar ningún motivo médico. El aborto, legal o ilegalmente, existe y es una problemática que atañe a toda la sociedad. Hay quienes discuten que no es legal porque hay derechos del no nacido, y hay otros que consideran como un derecho humano de las mujeres. La información y la enseñanza en estos temas es muy importante,
sin discriminar desde el ángulo que se le mire. Para el movimiento pro vida solo estaría permitido abortar si el embarazo supusiese un riesgo de muerte para la madre, pero no en caso de malinformación o enfermedad del futuro del bebé, ni tampoco en caso de violación. Por otro lado, las antiabortistas señalan que el aborto provocado puede tener efectos sobre la salud mental de la mujer, como depresión, ansiedad o un trauma psicológico. Sin duda, es un tema polémico que ha causado diversos debates. Creemos que es muy importante que sepan como mujeres de esta problemática, de sus pros y sus contras, y sobre todo de cómo prevenir una situación no deseable.